Primera pregunta. ¿Cómo se produce el efecto invernadero? El efecto invernadero recibe el nombre por la analogía con lo que es un invernadero, ¿no? Que tiene un techo transparente, pasa la radiación y luego se calienta. Ahí esa analogía funciona hasta cierto punto con lo que ocurre en la atmósfera, pero a diferencia de lo que ocurre en un invernadero, son las propias moléculas de CO2 o otros gases con efecto invernadero las que se agitan por efecto de la radiación que cambia de longitud de onda. La radiación del Sol, al rebotar en el suelo, cambia de longitud de onda y se convierte en un tipo de radiación que excita estas moléculas de CO2 y otros gases con efecto invernadero, y esta excitación, este movimiento de las moléculas es lo que eleva la temperatura de la atmósfera en la que están incluidas. ¿Tenemos números que muestren esta variación tan grande que se produce en las temperaturas? Las temperaturas en promedio van subiendo de forma escalonada, creciente. Quiere decir que van pasito a pasito y parece que no es mucho. En las primeras décadas subirían medio grado por década, pero recientemente, en apenas una década, pues ya se observan cambios de 1 grado, pero que parece no mucho, pero es en la temperatura promedio. Y esto lleva asociados un montón de cambios debido a este grado y medio, 2 grados que se van percibiendo en apenas unas décadas. Y en el sistema climático en general meter esta diferencia de temperatura, que pueda parecer poco, que mucha gente dice, bueno, pero si a lo largo de un día sufrimos oscilaciones térmicas de 15, 20 grados fácilmente, bueno, estamos hablando, como digo, de la temperatura promedio, y esto lleva asociado una variabilidad creciente por ese grado más que ganamos en el promedio. Y además de este indicio claro del aumento de las temperaturas, ¿qué otras evidencias podemos ver en el planeta que está sucediendo a día de hoy que demuestran la existencia de este cambio climático? El cambio climático tiene dos componentes fundamentales. Una, las causas naturales, las oscilaciones de escala geológica que el planeta ha sufrido y sufrirá siempre por formar parte del sistema solar en el que está, por las características macro en las que está imbuido el planeta. Y esto genera una oscilación. La propia dinámica solar también, el Sol pasa por periodos de actividad e inactividad, generan periodos decadales o multidecadales en los cuales la cantidad de radiación que llega al planeta fluctúa. Montado sobre esto, o acoplado de alguna manera, están las actividades humanas que generan sobre todo esta emisión de gases con efecto invernadero y que lo primero que hacen es calentar la atmósfera, y lo siguiente, una serie de factores relacionados con la variabilidad en el clima, y que lo estamos viendo y sale en la prensa con frecuencia, de eventos climáticos extremos que antes tenían un periodo de recurrencia, digamos, de 30, 50, 200 años y ahora se están dando con más frecuencia. Y además de la frecuencia también estamos viendo la mayor intensidad. Por ejemplo, los mismos huracanes que han podido existir siempre, pues ahora son un poco más frecuentes y más intensos. La misma época de huracanes se va extendiendo, van siendo más frecuentes cada vez más temprano. En el hemisferio norte, por ejemplo, ya no es raro huracanes en pleno agosto, cuando lo suyo era que comenzaran más en septiembre. Se va extendiendo el periodo de riesgo de huracanes. Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, con los incendios, que tienen un triángulo de factores que lo hacen posible. No solo está el cambio climático, sino pues cambios de uso que a lo mejor acumulan más combustible y hacen que los incendios puedan ser más catastróficos. No es solo el cambio climático, pero la ventana de oportunidad que genera determinadas condiciones climáticas para que se dé un incendio también está aumentando, y tenemos ya más semanas al año de riesgo de incendio de las que teníamos hace apenas 20 o 30 años debido al cambio climático, y son cosas que ya percibimos, quizá de forma mucho más drástica y más dramática que el cambio en la temperatura media, que en el fondo está en el origen de muchos de estos problemas, pero que como tal temperatura media pues la percibimos menos. Sí, incluso podríamos hablar, como ha referido antes, a lo que leemos en la prensa, cosas como, a mí me producen mucha sorpresa, nieve en el Sáhara o vegetación en Sahel. Estos eventos inusuales, ¿no?, las mismas olas de frío que hacen a mucha gente pensar, cuestionar hasta qué punto estamos en un momento de calentamiento, si ahora estamos teniendo una ola de frío extraña en un momento que no pegaba y no encaja con la idea general de un calentamiento. Bueno, es que si al calentamiento le acoplamos esta idea de variabilidad, entenderemos que estas fluctuaciones mayores, tanto en intensidad como en frecuencia del sistema climático, forman parte del síndrome del cambio climático. Entonces, encontrar una ola de frío
no diríamos en pleno verano, que a lo mejor alguna vez puede darse, o en el pleno desierto, que alguna vez puede darse, pero sin ir a extremos tan anecdóticos, sí que estamos encontrando olas de frío muy tardías, que tienen un efecto devastador, porque, por ejemplo, los cultivos o la vegetación puede tolerar muy bien el frío cuando es en pleno invierno y la vegetación está, digamos, durmiendo o descansada o protegida del frío, pero cuando ha empezado a florecer o a germinar, es muy vulnerable a estas olas de frío, que a lo mejor no necesitan ser muy intensas, pero simplemente llegan en un momento en el que no estábamos preparados los humanos o los sistemas naturales para recibirlo, ¿no? Y nos resfriamos o se hielan las plantas. Esta variabilidad climática trae pues, unos granizos desproporcionados, unos récords de temperatura por arriba y por abajo en muchas localidades, y forma parte de esta constelación de factores que aparecen en la prensa, que no todos se pueden relacionar unívocamente con el cambio climático, pero que muchas de ellas tienen una señal relacionada con el cambio climático. Y ahora, en el contexto de la conciencia social de la población ante este problema, ¿el hombre es el único interviniente en el agravamiento de este problema? El ser humano, lo que ocurre es que actúa a muchos niveles y a veces tiene efectos directos o indirectos en muchos de los procesos naturales. Y esto no somos conscientes, es un fenómeno en cascada, es un fenómeno complejo, lleno de interacciones. Entonces, la relación de causa-efecto no es tan fácil de establecer cuando el ser humano inicia muchos cambios a la vez. Inicia cambios que tienen una derivada en el sistema climático, pero inicia cambios en los sistemas naturales. El ejemplo del fuego, los incendios más o menos catastróficos que estamos viendo, tienen una señal en el clima o tienen un origen en cambios inducidos en el clima por la actividad humana, pero también los cambios de uso que acumula un combustible y que hace más favorable estos incendios de dimensiones dramáticas, ¿no? Esto es un ejemplo paradigmático de lo que llamamos más bien cambio global, que no solo es el cambio climático. El cambio global que caracteriza la era del antropoceno es un cambio de muchos factores. El ser humano está detrás de muchos de ellos, pero como digo, no siempre es un efecto directo. Muchas veces no es un efecto ni voluntario, ni a veces casi conocido por la ciencia. A veces la ciencia tarda años en darse cuenta de que tal actividad humana tuvo este efecto en los sistemas naturales y en cascada tuvo un impacto en la población o en una actividad económica, y esto lo vamos reconstruyendo a veces a toro pasado porque los efectos son indirectos y son múltiples. Lo que sí sabemos es que el ser humano está alterando muchos procesos a la vez, muchos ciclos biogeoquímicos, la distribución de muchas especies, el propio clima, y la interacción de todos estos cambios da lugar a una casuística complicada. Medidas preventivas. Entiendo que una de estas medidas es la colaboración entre diversos países. Sabemos ahora que el G20 se ha visto entorpecido por unos Estados Unidos que discrepan y se empeñan en discrepar contra el cambio climático, que bueno, ya se ha visto que se sigue adelante en el Acuerdo de París sin tener en cuenta Estados Unidos. Entonces me gustaría saber cómo de perjudicial es el rechazo de la colaboración de Trump. Bueno, lo que algunas personas simulan, porque esto casi es un ejercicio de simulación numérica, es que Trump podía haber hecho más daño dentro que fuera del acuerdo. Podría haber entorpecido más cosas en el día a día, en el funcionamiento, si se hubiera quedado dentro, paradójicamente, ¿no? Parece que el apoyo hubiera sido muy favorable y el salirse del acuerdo arrastraría a otros países, que no ha sido así, dificultaría muchos acuerdos regionales, que no ha sido así, y realmente si Trump hubiera estado dentro y hubiera alargado las decisiones, hubiera entorpecido las negociaciones más concretas de aspectos digamos más específicos, podría haber paradójicamente tenido peores efectos. Indudablemente no es una buena noticia que uno de los principales, el segundo país más emisor, no apoye un acuerdo, digamos, tan global y tan importante para el cambio climático, para mitigar o adaptarse al cambio climático, pues no es una buena noticia, no es algo de lo que alegrarse. Pero tampoco hay que darle mayor importancia de la que tiene, no hay que darle a Trump mayor protagonismo del que él a veces quiere acaparar. Él tiene una parte, no pequeña, pero hay muchas otras partes que juegan los otros países y las actuaciones de los otros países están funcionando muy bien y se está
está cayendo de maduro la evidencia del cambio climático y la importancia de hacer algo al respecto. Y esto yo creo que es el principal mensaje esperanzador. Igual que se ha criticado el Acuerdo de París como insuficiente, y podemos estar hasta cierto punto de acuerdo de que incluso los mecanismos jurídicos o vinculantes no eran lo suficientes, que incluso el límite de 2 grados hubiera sido mejor 1,7, en fin, muchas cosas que se podrían haber hecho mejor en París. París tiene muchas cosas positivas, se apoya, no debemos olvidar, sobre un ejercicio voluntario de los países de ser auditados, de rendir cuentas. No es una imposición de un grupo de expertos que digan tenéis que decirnos cuánto emitís, sino los países voluntariamente se ofrecían a rendir cuentas y a intentar converger en objetivos de emisión. Eso ya, solo la actitud me parece encomiable y muy positiva, va en la dirección correcta. Entonces hay lecturas, siempre se puede hablar del vaso medio lleno, medio vacío, y yo diría que los acuerdos del G20 menos Estados Unidos son esperanzadores, ¿no? y muestran como un único país, por potente que sea como Estados Unidos, no es tan influyente como pensábamos, que digamos, las decisiones más consensuadas de otros países pueden más que neutralizar una actuación. Y no olvidemos que Trump es interino y durará poco. Algunos piensan que durará muy poco, pero aunque dure todo lo que pueda durar legalmente, es interino, y los plazos del cambio climático y sus efectos son plazos decadales que muy pocos políticos van a estar para verlo. Aún así, ¿cree que merece más atención política la cuestión del cambio climático? A veces dudo, realmente no lo sé. En las mesas redondas que estamos teniendo aquí en el curso surgen miradas complementarias. A veces ponemos demasiado énfasis en los políticos como si fueran los salvadores, los nuevos mesías, los que en sus manos está la solución de las cosas. Y como estamos viendo que la manera en la que los elegimos y el grado de representación que tienen es muy escaso, la manera en que los elegimos no son por criterios de que vayan a resolver los grandes problemas, sino a veces influyen cuestiones muy frívolas en la elección de los políticos, no podemos esperar que los políticos elegidos con ese sistema vayan a resolver grandes problemas. No lo podemos esperar. Algunos lo harán, pero no han sido seleccionados por ello, con lo cual, estadística, matemáticamente, fríamente, no podemos esperar que los políticos solucionen problemas para los que no han sido particularmente elegidos, ¿no? Y en paralelo, como mensaje esperanzador, por un lado esto le quita importancia y protagonismo a los políticos, que realmente no esperamos de ellos eso, no los hemos votado para eso, aunque lo deseemos, aunque una vez que están allí, por cierto, pudiendo aprovechar su posición de privilegio, su nivel de influir en las políticas globales, ¿por qué no se preocupa usted del cambio climático? Bien, pero es que no fueron elegidos por eso. Eso por un lado, le quitamos importancia, trascendencia al político. Y por otro lado, se la damos a la gente, a la sociedad, a los colectivos, que de forma, digamos, totalmente de abajo arriba, son capaces de moverse. Hemos visto movimientos incluso de un gran valor simbólico, si queréis, la primavera árabe, un montón de movimientos que han surgido de abajo arriba, ¿no? Y no solo en las clásicas revoluciones contra un sistema, sino actuaciones a veces a nivel de modas o de controversias, incluso en temas más científicos, que han surgido porque la sociedad está madura, está lista y disecciona la información disponible y decide, sin haberse organizado y sin que haya un líder que les mueva a tomar la decisión, sino por la suma de muchas piezas de evidencia, la sociedad gradualmente va evolucionando en paralelo a unos políticos y por suerte en estos casos adelanta a los políticos, y los políticos se convierten en menos instrumentos pasivos, reactivos, que reaccionan ante movimientos sociales en lugar de liderarlos, en lugar de organizarlos y catalizarlos, que sería en un mundo ideal lo que esperaríamos de unos políticos ideales. Ni el mundo es ideal, ni los políticos son ideales. Por último, ¿cómo ve el futuro del cambio climático? Bueno, el futuro lleva consigo muchos cambios. Y en esto ya hay una actitud muy personal ante los cambios. Hay gente que los cambios les dan miedo, hay gente que los cambios les estimulan y hay gente que los cambios les dejan en una actitud como vamos a ver qué tipo de cambios tenemos. Y yo quizás soy más de este tercer tipo. Realmente el mundo va a ser muy diferente, ya lo está haciendo. Y hemos cruzado muchos umbrales de irreversibilidad. No podemos pretender volver al mundo pasado en muchos aspectos, en el climático, pero en muchas de las consecuencias que el clima tiene en la distribución de las especies, en el funcionamiento de los ecosistemas, pero en muchos aspectos de nuestro bienestar entendido como lo entendíamos hasta el siglo XX, principios del XXI,
pues no podremos tenerlo, no será sostenible. Ninguno de los escenarios, ni el más optimista ni el más pesimista, dice que ese mundo podrá seguir siendo. Pero habrá otros mundos, habrá cosas diferentes, tendremos bosques compuestos un poco por otras especies, no serán cambios radicales, no estamos hablando de grandes cataclismos, pero sí que cambios muy significativos en la estructura del paisaje, la forma en la que gestionaremos los recursos naturales. Ya estamos gestionando el agua de forma muy distinta a como se usaba el agua hace 20 o 30 años. Hay muchos cambios. Se está hablando de grandes cambios en el sistema de transporte, que se piensa como muy probable que el coche particular deje de ser una realidad para muchas de las personas. Esto tendrá efectos en cascada positivos en cuanto a las emisiones a lo mejor, pero negativos en cuanto a algunos modos de vida, y habrá que reajustarse. Y tenemos que estar preparados. Yo creo que tenemos que estar preparados para muchos cambios. Y no todos ellos necesariamente malos, pero sí que indudablemente todo lo que sea cambiar requiere pasar por un periodo de acople que puede ser incómodo, puede suponer cambiar lo que tú normalmente valorabas, lo que estabas tranquilo de tener por seguro, y estas cosas pues las está cuestionando el cambio climático. Entonces yo no veo escenarios de cataclismo, escenarios tremendos, pero sí veo profundos cambios, a los cuales deberíamos cuanto antes empezar a mirarles de frente, sin dramatismo, y habituarnos y acostumbrarnos a anticiparnos a los efectos, digamos, asociados a esos cambios en el clima que ya empezamos a sufrir y que la ciencia pone sobre la mesa como escenarios muy probables y que no son de ciencia ficción, sino que estarán aquí dentro de 10 años algunos, dentro de 20 otros, que sufriremos nosotros, que sufrirán nuestros hijos, y lo suyo es sufrir ya tiene una connotación, no querría haber dicho sufrir, porque ya tiene esa carga de que serán malos, serán diferentes, algunos sí será sufrir, otros no necesariamente serán ni mejor ni peor, serán diferentes. Sobre el curso que estamos dando de cambio climático y el antropoceno como una era en la que el ser humano cambia los sistemas, estoy muy satisfecho en cómo funciona, nos estamos enriqueciendo mutuamente tanto los que lo organizamos como los ponentes, como los participantes, porque hay muchas miradas en un tema tan transversal. Lo que me deja un poco con cierto regusto amargo es que acabamos hablando entre siempre las mismas personas, porque al final a este curso han venido voluntariamente unas personas que ya tenían una motivación por el tema. Y me gustaría que algunos de los temas que hablamos entre nosotros llegaran a personas que a lo mejor no habían pensado en este tema, que llegara a otros sectores de la sociedad, a gente que, luego hablando a veces en los comedores de aquí, de los cursos de verano, con personas de otros cursos que no tienen nada que ver. Lo bueno, lo interesante de estos cursos es que te encuentras con gente que está de temáticas bien diferentes, se verían de pronto muy interesados en algunos de los aspectos que estamos hablando. Ah, no pensé que este tema lo ibais a abordar ahí, o no se me ocurrió nunca pensar que mi actividad profesional tenía implicaciones en el cambio climático y viceversa, que el cambio climático tenía implicaciones en mi actividad profesional. Y estas son las cosas que me dejan como un poco insatisfecho, es decir, ¿y cómo podemos hacer llegar ese mensaje más allá de las personas que ya tienen una cierta predisposición, una curiosidad a priori por estos temas? Pero salvo eso, el curso está funcionando muy bien y es una plataforma privilegiada para hablar de esos temas y para aprender.